Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Allí donde se encuentren, es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Una geopolítica que en estas horas, en estos días, está muy intensa, muchísimas novedades y por eso en el día de hoy, jueves, empezamos entonces un nuevo, no diría ciclo porque no se trata de eso, pero un nuevo tipo de contenido. Es decir, seremos tres los participantes en esta charla. Hay un tema, y yo voy a empezar con un cortísimo video mientras ustedes se van acercando, se van preparando un té como el que tengo yo por aquí, o un vaso de agua o un café, un pequeñísimo video en el cual relata la situación de las mujeres en Afganistán. ¿Por qué? Porque en estos días se ha puesto muy sobre la primera plana de los periódicos y de las televisoras del mundo el hecho de que los malos, los malditos talibán, esos ogros salidos de las cavernas, maltratan a las mujeres allí en su país, en Afganistán, y no las dejan estudiar en las universidades, las hacen cubrirse, bueno, todo eso que ya sabemos sobre los talibanes, que en algún momento se llamaron mujahidines, que era esa parte muy retrógrada, muy atrasada, muy atada a las viejas tradiciones y a esa vieja cultura, que desde nuestro lado occidente, por lo menos yo no acepto, no me agrada, entiendo que es otra cultura, que es otro país y por tanto hay un cierto respeto. No obstante, no convalidamos, o por lo menos no es mi caso, no convalido lo que se hace, obviamente, en esa cultura. Además, siendo padre de mujeres, de hijas, me parece horrible. Pero bueno, de lo que se trata aquí no es solamente en este canal de hablar de las cosas, sino de ponerlas un poquito en contexto. Entonces, si ustedes me permiten, mientras van llegando los amigos, que hay muchísimos, somos como 3.000 más o menos, se van acercando al canal, vamos a ir viendo entonces un pequeñísimo cortito compilado de videos que hemos hecho, preparado para el día de hoy, hablando entonces de la situación de las mujeres en Afganistán. O sea que estudiaban las mujeres en Afganistán en los años 1960, 1970. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Tapadas de pies a cabeza. Esto es ahora. Así quieren los talibanes a todas las mujeres y niñas. La nueva norma decretada este sábado en Afganistán obliga al uso de prendas como el burka que cubran todo el cuerpo salvo los ojos. Las autoridades amenazan con encarcelar al pariente varón más cercano de las mujeres que no cumplan. Así lo anunciaba un portavoz del Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Las mujeres que no se cubran, en primer lugar, deben ser identificadas y sus tutores deben ser aconsejados y las propias mujeres deben ser castigadas. En segundo lugar, hay que llevar a sus tutores al departamento correspondiente para que les den explicación. Obviamente que sus tutores son o su padre, o su esposo, o su hermano, hombre, ¿no? Talibanes ahora.
En tercer lugar, sus tutores deben ser encarcelados durante 3 días. Y en cuarto lugar, sus tutores deben ser juzgados y castigados como corresponde. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de este Afganistán con aquel anterior? Bueno, acá lo tenemos. Esto es el despacho Oval de la Casa Blanca de los Estados Unidos en 1986, creo que era. Estos eran los talibanes de la época, los mujahidines de la época, que luchaban contra los rusos, los malos rusos soviéticos, recibidos por el presidente de los Estados Unidos. En el despacho Oval, quien les decía que eran los luchadores de la libertad. ¿Y qué hizo Reagan en ese momento? Tomó una decisión. Allí fue. Fue Rambo a liberarlo de los comunistas. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó eso? Es la estampa de la desesperación de buena parte del pueblo afgano. Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. ¿Cómo fue? ¿Qué pasamos de 1972 estas mujeres en minifalda, minijip, a cubiertas del burka? En fin, este es el tema que vamos a conversar hoy con mis queridos amigos, compañeros de ruta, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón. ¿Cómo están, compañeros? Un placer verlos y saludarlos. ¿Qué tal? Placer. Igualmente. Igualmente. A mí es que, si me permitís, es que esto me afecta especialmente porque lo he estudiado mucho y además he conocido afganos, afganas, en fin. Y es un ejemplo sangrante, especialmente sangrante. Día ser especialmente duro, ya lo digo. En primer lugar, me voy a dirigir a las feministas de Clara con sifón, a las pseudo-feministas, especialmente a las españolas, ya que estoy en España, pero vamos, a todas en general, que claman al cielo contra los burkas, contra la falta de derechos que tienen las mujeres en el régimen talibán, y contra los bien pensantes también, progres y no progres, que hacen y dicen lo mismo. Me gustaría que hubieran hecho lo mismo o que lo hicieran también en Arabia Saudí. Yo nunca he visto una manifestación delante de la Embajada de Arabia Saudita aquí en España y básicamente no hay muchas diferencias. Pero bueno, a partir de ahí, esto, como bien ha señalado Ariel, esto no ha sido siempre igual. En los años 70, cuando cae la monarquía, hay un periodo convulso donde toma el control el general Daoud, que se convierte en presidente, se coaliga con militares comunistas, estos al final llegan al poder y esto confesado por Zbigniew Brzezinski en una entrevista de Nouvelle Observateur, cuenta sin pudor ninguno cómo ellos empezaron a financiar a los mujahidines que en ese momento empezaban a brotar, es decir, al islamismo más radical y salvaje, los empezó a financiar la CIA antes de la invasión de la Unión Soviética. Se provoca una guerra civil entre el gobierno comunista que había en ese momento en Afganistán y esta panda de individuos intransigentes y radicales, bueno, yihadistas, financiados por la CIA. Porque, como decía Brzezinski, que fue consejero de seguridad de Carter, como decía Brzezinski, ahora les vamos a devolver lo que nos hicieron en Vietnam. Y entonces apoyan a la gente más impresentable del mundo, que son esos mujahidines que luego van a seguir combatiendo hasta el 89 contra los soviéticos. Esa época en Afganistán, incluso en los años 80 con la guerra, porque los mujahidines nunca tomaron las grandes ciudades,
controlaban el campo, pero no las ciudades, en las ciudades se seguía yendo a las universidades por parte de las mujeres, es decir, había mucha mayor tolerancia, como veis, con minifaldas, etcétera, mientras estuvo la Unión Soviética allí hasta el 89. El mejor periodo de la historia de Afganistán reciente, a pesar de la guerra. Porque ¿qué vino después? Después vinieron, financiados por todo esto, por Estados Unidos y por Pakistán, por un general golpista, Zia-ul-Haq, que era un radical musulmán yihadista y que se dedicó a financiar tanto Estados Unidos como Pakistán de Zia-ul-Haq a los grupos más radicales y quitarse de en medio los grupos más moderados. Es decir, os pongo un ejemplo. Gulbuddin Hekmatyar. Gulbuddin Hekmatyar es un impresentable, un tipo que debía estar ahora mismo encarcelado de por vida, que no se diferencia en nada de los talibanes. De hecho, estuvo combatiendo con, digamos, que al lado suyo en el periodo de los norteamericanos en Afganistán, y que es un tipo que al principio estuvo con los mujahidines desde el principio, es un pastún intransigente, que dice exactamente lo mismo que dicen los talibanes, lo mismo. Pues este señor estaba financiado por Estados Unidos. De hecho, Brzezinski cuenta que fue un gran éxito esa operación de la CIA y que cuando le preguntan, pero bueno, eso ha hecho retroceder a Afganistán mucho en muchas cosas y además, y se refiere al primer atentado de las Torres Gemelas, no al del 11 de septiembre, además ha generado un grupo de yihadistas que están haciendo atentados. Y dice Brzezinski con un cinismo extraordinario, bueno, ¿y qué más da que hagan atentados? No me va a gustar contar que no ha merecido la pena derrotar a los soviéticos y si eso ha creado yihadistas que hacen atentados, pues oye, estupendo, gran negocio. Como todos sabemos, Bin Laden aparece en la guerra de Afganistán por primera vez como reclutador de la CIA. Esto lo ha dicho Hillary Clinton. O sea, nosotros creamos Al-Qaeda. Ah, sí. Bueno, pues esto hay que decirlo porque no siempre ha sido todo igual. Esta islamización radical ha sido producto de Estados Unidos y sus secuaces. Y esto es a lo que nos ha llevado a tener un régimen opresivo que no respeta ningún derecho, especialmente los de las mujeres. Pero ojo, no nos quedemos ahí. Intervención de los norteamericanos, 20 años en Afganistán. Durante esos 20 años en que los talibanes eran la oposición, digamos, combatían contra los talibanes, los norteamericanos, aparte que hicieron de todo, no hicieron una constitución que, bueno, sobre el papel no estaba muy bien, pero que nadie respetaba. Ni el propio gobierno afgano puesto por los norteamericanos. Resultado, en la práctica se seguía haciendo lo mismo con las mujeres. Es decir, que esos señores que iban a llevar la democracia y la libertad terminaron les importaba un pimiento y seguían lapidando a mujeres en el Afganistán de Estados Unidos. Esto Juan hay que Antonio, decir. ¿cómo lo ves tú, Juan Antonio? Pues, hombre, es decir, ha dado muy buenos datos Fernando. Yo voy a intentar mirarlo desde otro lado. Primero, hay que entender que Afganistán es un país muy difícil. Es decir, es un país tribal. De hecho, se le ha llamado siempre cementerio de imperios, porque ni los británicos ni nadie ha conseguido reducirlos nunca. También hay que decir que efectivamente el movimiento talibán, los talibán eran los estudiantes de las madrasas, de las escuelas islámicas. Empezaron a ser apoyados por Arabia Saudita y otras monarquías wahabitas, y lógicamente llevaron adelante un proceso de radicalización tremendo. Hay que recordar que Osama Bin Laden es de una conocida y potente familia saudí. Es decir, la influencia allí era muy grande.
estos talibanes son los que se consiguen hacer con el poder finalmente una vez que los soviéticos se han retirado. Pero vamos, lo que quiero decir es que es un país difícil, hay una serie de condicionantes antropológicos que va a ser muy difícil erradicar, salvo que sea el propio pueblo afgano que lo vaya haciendo de forma natural y progresiva. Esto ocurre igual con el tema, por ejemplo, de la ablación del clítoris en África, por ciertas comunidades musulmanas muy radicalizadas, que tienen determinadas costumbres que algunas seguramente, si se estudian desde un punto de vista antropológico, tuvieron un sentido en algún momento, pero claro, se han mantenido como una especie de condicionante religioso, sobre todo en las mentes más fundamentalistas, y ahí tenemos eso en África o el tema de mantener totalmente oculta a las mujeres en algunos países del Oriente Medio, de Afganistán, Pakistán y demás. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que es un problema y es algo que los propios pueblos tienen que superar porque está en su subconsciente colectivo. Es decir, por mucho que Occidente o cualquier otro intente erradicar eso de la noche a la mañana, ni matándolos a todos. Es decir, eso es casi imposible. Dicho esto, a ver, hay que decir que no hubo tal invasión soviética. Es decir, esto de la invasión soviética es un poco un lenguaje que hemos aprendido siempre. Es importante eso, disculpa Juan Antonio, porque tú lo has esbozado eso y que perdió la guerra, Rusia. Aclárar un poco, por favor. Claro, el discurso oficial occidental, Sí. el que nos han enseñado, el que nos han puesto los medios de comunicación, el que nos dijeron en las escuelas, era que aquello poco menos que era una sociedad tradicional, antigua, y que con el tema de la expansión del comunismo, los soviéticos invadieron Afganistán, se inició una guerra de liberación, hasta que se lograron echar y después ya pues volvió pues el régimen más o menos pastún, enfrentados unas tribus con otras y que ya los talibanes pusieron orden. Este es el discurso del relato occidental. La realidad era que allí había una serie de fuerzas de carácter socialista, de carácter también nacionalista en el sentido de buscar la soberanía, se hicieron con el poder, la situación era muy inestable, pidieron ayuda a la Unión Soviética y la Unión Soviética intervino para consolidar un régimen prosoviético, un régimen socialista en Afganistán. Y son esos años los previos al propio proceso de intervención, de que ocurre la intervención soviética a petición del gobierno afgano, no lo olvidemos nunca, y los años en los que existe presencia soviética son esas fotos que hemos podido ver, es ese momento en el cual pues las mujeres y las chicas pueden ir a la escuela, a la universidad, llevan minifalda, visten, no te voy a decir la occidental porque hemos visto las azafatas y digamos que la falda es un poco larga para las costumbres occidentales, ¿no? Sí, sí. Bueno, relativamente a que ahí ves una chica con minifalda, ¿no? Es decir, pero eso no duró el tiempo suficiente para provocar un cambio sustancial en la mentalidad y en la educación, que tendría que haber sido a lo mejor 2, 3 generaciones y se hubiera producido ya un cambio sustancial en la población afgana que hubiera empezado a ver normal, más allá de que efectivamente mantuvieran su fe religiosa, sus costumbres, sus tradiciones, hubieran visto más normal superar esos determinados tics antropológicos que ahora vemos de nuevo con el tema de cubrir a las mujeres, esconderlas, tienen que tener tutor, no pueden ir a la escuela ni a la universidad, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que, como bien ha dicho Fernando, el momento más de mayor libertad y progreso de esa población fue durante los gobiernos socialistas y con la presencia de las tropas de la Unión Soviética. Claro, esto evidentemente creaba un problema geopolítico terrible al bloque occidental, al bloque de la OTAN, porque una de las razones geopolíticas de la estrategia de la contención desarrollada por los Estados Unidos, Brzezinski es su último exponente quizás, o por lo menos el más conocido,
era que había que dominar todo el Rimland, es decir, toda esa franja que va desde el norte de Escandinavia, pasa por el este de Europa, Oriente Medio, Asia del Sur, Asia Pacífico, además de Japón, esa franja que es donde está Afganistán, para impedir la posible expansión de las potencias terrestres del Heartland, que era la Unión Soviética en aquel momento. Claro, si Afganistán estaba bajo dominio soviético, estaba dentro del bloque soviético, significaba que tenía acceso a los mares cálidos y ahí se rompía el Rimland. Y la flota soviética, por ejemplo, podría alcanzar el Océano Índico sin tener que dar unos rodeos gigantescos, es decir, bueno, el Océano Índico y llegar al Mar Rojo, y llegar al Golfo Pérsico, es decir, era una posición tremendamente estratégica. Con lo cual, de todas formas, había que impedir había que echar a los soviéticos de allí, como fuera. Y, por supuesto, acabar con el régimen socialista que se había impuesto y que intentaba modernizar en el sentido de eliminar todo este tipo de costumbres ancestrales que, bueno, ya digo, históricamente y antropológicamente tendrán un origen, pero que ya en el siglo XX era un poco absurdo, ¿no? Es decir, no cumplía con unos mínimos estándares de dignidad humana, ¿no? Es decir, y bueno, y así se ha llegado a esta situación, ¿no? Y así se explica. Pero ojo, la explicación incluso hay que hacerla más extensa. Y digo por qué. Porque esto, independientemente del grado, esto ha ocurrido en casi todo el mundo árabe, en casi todo el Oriente Medio. Es decir, cualquiera que haya conocido o pregunte a quien haya viajado por Irak o Siria, por Egipto o el Líbano, por Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, de aquellos años, en los que había una gran explosión de movimientos de carácter soberanista, nacionalista y socialista, lo que se llamó siempre el socialismo panárabe. Los no alineados, ¿no? Claro, se daría cuenta de que el Egipto de hoy tiene poco que ver, bueno, y ahora está el Sisi, pero el de hace poquitos años, en los que estaban los hermanos musulmanes gobernando, ese Egipto tiene muy poco que ver con el de Nasser. Pero es más, incluso con el Egipto de antes de la independencia. Sí. Sí. Es decir, y lo mismo podemos ver en Argelia o más cercano, que esto ya lo he visto yo, en Marruecos. Es decir, el Marruecos de la época del protectorado francés-español, el Marruecos de los años 70, no es el Marruecos del 2020, donde en las playas de Marruecos tú puedes ver a la gente, a las mujeres, bañándose con una especie de burkini totalmente tapadas. Es más, a mí me han llegado a decir en un hotel en Marruecos, en el que yo iba acompañado con una compañera, de decirme, el hotel a pie de playa, de decirme, esto te estoy hablando de hace muy poquitos años, el de decirme, no vayan a la playa, mejor, como somos europeos, en la piscina del hotel. Pero por las ventanas del hotel veías la playa, una playa prácticamente desierta, casi todo lo que había eran hombres y algunas mujeres en burkini. Esto no es el Marruecos de los años 70 y 80. No es el Marruecos de un Tetuán y un Tánger muy europeizado. Es decir, en la lucha contra el bloque, la influencia del bloque soviético, se llevó por delante toda la posibilidad de que hubiera un desarrollo normal, soberano, de esas poblaciones, de ir superando determinados ritos ancestrales, de ir superando determinadas cuestiones que a lo mejor en una época tuvieron un sentido cultural o antropológico y que ahora ya no lo tenían. Y eso ha ido ocurriendo. Claro, el caso quizás que más nos llama la atención sea el afgano, porque nos resulta como más chocante todavía, ¿no? Pero de alguna manera ha ocurrido, ya digo, en muchos países musulmanes donde a partir del wahabismo y de los hermanos musulmanes se fue extendiendo una versión del Islam radicalizado, fundamentalista,
que solo obedecía a los intereses de determinadas familias muy poderosas que estaban entroncadas con los colonialistas británicos o europeos en general, británicos en particular, y luego norteamericanos. Entonces, esto es todo es un proceso que se ha dado en todo ese mundo musulmán, en todo ese mundo islámico. Y tiene sus orígenes en esos hermanos musulmanes, en esas monarquías wahabitas, en una lectura radical, fundamentalista y fanática del Islam, que se compadece poco con esos países musulmanes, como era la Siria de la época de la República Árabe Unida, cuando estaban Egipto, Siria, Irak, estaban juntos, de ese Irak, incluso el de Saddam Hussein, de esa Libia de Gaddafi. Sí, tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, ¿vale? Pero existía una cierta apertura. Y me resulta curioso además porque uno de los países con los cuales la propaganda occidental más se mete con estos asuntos es Irán. Pero eso es generalmente por el absoluto desconocimiento de la gente que es víctima de la mentira permanente de los medios de comunicación occidentales. En Irán las mujeres pueden estudiar y ser diputadas y tener cargos en la administración y conducir sus coches. Y no todo el mundo tiene que llevar el pañuelito. Aunque también digo, porque yo he estado allí, que hay muchas chicas iraníes que los llevan por gusto, porque creen en ello, e incluso hay toda una moda del estampado de los pañuelos. Que se lleva este año, que no se lleva, es decir, que está aceptado. Pero también hay muchas chicas que no se lo ponen y hay imágenes perfectamente en internet y lo pueden ver de las noches de Teherán, donde verán a muchas de las chicas que no llevan ese pañuelo o lo llevan de una forma muy recogido atrás, que se nota poco, es decir, que teniendo en cuenta lo que vemos y sabemos de las petromonarquías o de otros países, lo de Irán no tiene nada que ver, por mucho que la propaganda occidental esté todo el día dando la matraca y mintiendo con estas cosas, ¿no? Pero claro, Irán es enemigo de Occidente y las petromonarquías no son amigas. Por lo tanto, Irán es malo y las petromonarquías son buenas. ¿Y los talibanes? Pues depende, han sido malos o buenos en función del momento geopolítico. Eran buenos con Reagan y Carter, pero eran malísimos ahora. O cuando Bush decide que hay que acabar con los talibanes porque se oponían a la construcción de un oleoducto que iba a hacer una gran multinacional norteamericana, y los talibanes tenían otras ofertas y no tenían claro que lo fueran a hacer los norteamericanos. En ese momento empezaron a caer en desgracia. En ese momento empezaron a caer en desgracia. Ahí en ese momento. Hay un aspecto que a mí me gusta, brillante la explicación que han hecho, la síntesis que han hecho ustedes dos, Fernando y Juan Antonio. Hay un aspecto que a mí me gusta siempre decir o señalar con todo esto, y es que efectivamente en los años 60, 70, con el movimiento de no alineados, por así decirlo, que para los más jóvenes o los no tan informados, esto de los BRICS actuales, estos países que se juntan, el sur global, que quieren ser una alternativa a Occidente, a Estados Unidos y demás, esto de los BRICS actuales no es una novedad. Y es más, hubo un antecedente, el de los no alineados, que empezó allí en los años 50, 55, 60, después de la guerra, de la Gran Guerra, el mundo era todavía una gran confusión, donde muchos líderes políticos, presidentes, Juan Antonio citaba a Nasser, estaba Nehru en la India, estaba Ben Bella en Argelia, Tito en Yugoslavia. Perón en Argentina, razón también por la cual lo tuvieron que sacar en el año 55. Pero él hablaba a Perón de la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, decía él, ni yanquis ni la Unión Soviética ni Estados Unidos. Sí, pues todavía hoy los peronistas. Como era un mundo muy bipolar, es decir, no está en ninguno de los dos bloques. Exactamente. Yo no recuerdo, seguramente ustedes sí lo recordarán, pero eran muchísimos los países que estaban en ese grupo de no alineados.
Que después pasó que, claro, bueno, estaba también allí en el Congo, el que tiene el nombre de la universidad, Patricio Lumumba. Lumumba, el líder del Congo, el primer presidente o primer ministro del Congo independiente, que fue capturado por la CIA y los belgas, lo descuartizaron, lo mataron. Desapareció, sí. Una cosa horrible. Ni restos de... Exactamente, y que fue en ese contexto en el cual el propio Che Guevara se va de Cuba y se va al Congo porque era tal la efervescencia que había en el tercer mundo, esta cosa del descolonizarse, la nueva independencia de esos países, movimientos muy progresistas, donde sin lugar a dudas, ustedes lo conocen seguramente más que yo, la Unión Soviética comunista tenía mucha presencia en esos movimientos de liberación, y por eso va el Che Guevara, que al final le queda frustrada su experiencia en el Congo, ¿no? Con Kabila, que después fue presidente del Congo. Pero lo que me gusta decir es que yo viví en el Congo 6 años, lo conocí a Kabila, que me contó lo del Che Guevara, no le creí en ese momento, y acá cuento una infidencia, no le creí, dije, no puede ser, acá, dice, yo era el hombre del Che Guevara acá, y yo no le creí, hasta que después me enteré y su hijo me lo terminó de confirmar. Pero en fin, lo que importa es haber vivido en África con esas tradiciones que tú decías, Juan Antonio, que para nosotros son horribles, ese abuso de la mujer, del cuerpo de la mujer, etc. No quiero dar detalles para no ser sancionado aquí, pero que no obstante había muchos sectores o líderes políticos en esos países que buscaban modernizar, que buscaban el progreso, que buscaban el ir para adelante, mejorar las condiciones de la mujer, de alguna manera estaban inspirados en Europa, en lo que sobre todo los intelectuales franceses, Regis Debray, todo eso que inspiraban movimientos revolucionarios, sobre todo en África y en muchos países, como tú decías, Siria, Egipto, Irak, etcétera. Y querían hacer un país más moderno. Estoy hablando de los años 70, es decir, hace 50 años atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que vinieron los sospechosos de siempre, británicos sobre todo, destruyeron todo eso, alimentaron, como lo están haciendo ahora, como lo hicieron en la Plaza Maidán en Kiev, y como lo hicieron en Siria, y lo hicieron en Libia ahora, hace 50 años, alentaron, financiaron a todos esos grupos extremistas, primarios, asquerosamente reaccionarios, lo peor de la sociedad, como este señor que se junta con los talibanes allí en el despacho Oval. Esos eran los talibanes, el despacho Oval con Reagan. Los alentaron, los financiaron. ¿Para qué? Para destruir justamente toda posibilidad de progreso, porque los anglosionistas, la concepción que tienen en la cabeza es que se destruya toda institucionalidad y toda posibilidad de progreso. Hay que matar a los buenos, ya sean comunistas, anarquistas, nacionalistas, de izquierda, de derecha, no les importa. O pro-islam, o pro-musulmán, o pro-cristiano, o ateo. Hay que matarlo a todo aquel que quiera el progreso de sus sociedades. Y lo logran, porque le arman revoluciones, golpes de Estado, los encarcelan y demás, ¿no? Ariel, tú fíjate, el tema, evidentemente, desde el punto de vista geopolítico y de los intereses imperialistas norteamericanos y occidentales, les importaba un rábano la religión y las costumbres religiosas de esos pueblos y nada por el estilo. Claro. El problema era que un gobierno nacionalista o socialista que era común a todos ellos, que todos los que has citado, era común el tema de la soberanía, implicaba muchas veces la nacionalización de importantes materias primas, reservas, etcétera, etcétera, que estaban en manos de multinacionales occidentales, y claro, llegaba un gobierno que venía a hacer una revolución y a quitarme lo mío. Es decir, claro, bueno, Burkina Faso ahora, ¿no, Juan Antonio? A no permitirme expoliar, claro. No permitirme expoliar. Y el ejemplo quizá más claro es el golpe de Estado que se organizan en Irán en 1953, cuando Irán nacionaliza el petróleo. E inmediatamente y vuelven a poner la monarquía del Shah. Y había sido ya.
Juan Antonio, reconocido ya oficialmente con documentos desclasificados por Estados Unidos y el Reino Unido, que dieron un golpe. Es decir, que ellos mismos ya han confesado el delito. Claro, entonces, ahora el modelo, amigos, el manual es el mismo, siempre no lo cambian. Siempre. No. Siempre. Es decir, siempre no lo cambian. Y ahora, claro, si no me van a pedir expoliar, doy golpe de Estado, o monto una revolución, o asesino al presidente, o cualquier cosa que haga falta. No presenta las actas, no presenta las actas. Sí, ahora no presenta las actas. Las famosas actas. Mira, hay una cosa muy importante que habéis dicho y que habéis señalado, y es que, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, hay todo un gran proceso de descolonización de los antiguos imperios coloniales europeos, y ahí, fundamentalmente, no todos, pero la mayoría, especialmente en África, en los años 60, hacia 1960, y muchos de esos países miran a la Unión Soviética y establecen buenas relaciones. Caso de Argelia, por ejemplo, es muy conocido. Nasser, por ejemplo. Nasser, es decir, Siria, Irak, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos, a partir de ahí, desde el principio dicen, no, estamos allá en la Guerra Fría y tal, y lo que vamos a hacer es apoyar la escoria intransigente y más radical wahabita que podamos encontrar en todos estos países para frenar a estos, digamos, semialiados de la Unión Soviética y, sobre todo, que están aplicando políticas más o menos socialistas con características propias en cada país, y esto es inaceptable. Y luego, como bien señalaba Juan Antonio, está claro el problema del petróleo, y es que hay que decir una cosa. La etapa soviética de la guerra hasta el 89, ahí teníamos una serie de grupos, Jamiat Islami, una serie de grupos de mujahedines afganos, estos los famosos luchadores por la libertad de Reagan. Estos, cuando se van en el 89, las tropas soviéticas, el propio régimen del presidente Najibullah aguanta los envites de todos estos radicales salvajes. Durante 2 años más, ¿no? No, y aguanta, ¿por qué? Porque tiene financiación y le suministra armamento, aunque ya no estén tropas, la Unión Soviética. En el 91, cuando desaparece la Unión Soviética, Najibullah cae. Claro. Porque ya no tiene ni armas ni financiación. Claro. Y Najibullah, no digo cómo acaba porque es una barbaridad. En ese momento entran todos los grupos mujahedines afganos y se disputan Kabul. Exacto. En 2 años, Kabul, que no había caído una bomba, se pueden ver fotos, en 2 años dejan Kabul arrasado. Los grupos apoyados por Estados Unidos, arrasados. Pero arrasados hasta el punto de que tú le preguntas a un afgano ya mayor que haya conocido todo este periodo, ¿cuál ha sido el momento, los años, el periodo más terrible? Y te dirán esos 2 años de guerra civil interna entre mujahedines afganos. Tan terrible es que se genera unas matanzas y un caos que ahí surgen los talibanes. Claro, ¿quiénes son los talibanes? Claro, los talibanes no son los mujahedines originales. Son unos señores que están exiliados en Pakistán, en madrasas, aprendiendo, por eso son estudiantes, por eso son talibán. El talib sería el singular, talibán el plural, pero bueno. Y estos señores eran 4 gatos al principio. ¿Quién promociona a estos señores, que son todos pastunes además? Pues, ¿quién va a ser? Estados Unidos, por supuesto, y Pakistán. En este caso, la muy democrática señora, que fue... a ver si me acuerdo, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, junto a la mano de los terribles servicios secretos pakistaníes, el ISIS, Service Intelligence, que ha sido uno de los elementos más desastrosos en la zona.
en sus intervenciones. Pues estos les apoyan. Como el caos sea tan grande, entran por la zona pastún y la gente los aplaude. ¿Por qué los aplaude y los recibe con las manos abiertas? Porque es que no podían salir ni de la casa, porque salías de la casa para ir al mercado de enfrente y te robaban en el mejor de los casos. En el peor te mataban en el caos que habían generado los mujahidines financiados por Estados Unidos, los luchadores de la libertad. Y no es el Esto mismo les caos hace que hay ganar en India popularidad. hoy, Fernando, Eso les hace ganar popularidad. Y estos talibanes están apoyados y van derrotando a estos grupos que al final se convierten en la Alianza del Norte y se van quedando en la parte norte, al norte del Hindu Kush. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos ahí es amiguete de los talibanes, hasta el punto de que Unocal, que es una empresa norteamericana, o era una empresa, ya se ha fusionado con otra norteamericana, se propone hacer el famoso TAPI. ¿Qué es esto del TAPI? Es un gasoducto que lleve todo el inmenso gas de Turkmenistán a través de Afganistán hacia Pakistán y la India. Esto, evidentemente, estaba dirigido contra Rusia, bueno, y contra China. Es decir, esto al final no se pudo hacer por la inestabilidad absoluta en Afganistán. Pero los americanos, que siempre son muy altruistas, ellos, muy altruistas, son una cosa. Resulta que en la época en la que estaban los soviéticos allí, pues hicieron muchas cosas y entre ellas hicieron estudios geológicos de Afganistán, de lo que había, lo que no había. Con la desaparición de la Unión Soviética, pues esos estudios geológicos, desgraciadamente, pasan también a manos de los norteamericanos. ¿Y qué descubren? Que hay una riqueza en minerales estratégicos, incluso en gas, petróleo, que luego en una conferencia que hizo posteriormente, ya en el siglo XXI, en Singapur, se valoró en 3 billones de dólares, pero billones europeos, no norteamericanos. Claro, ahí se entiende una de las razones para entrar en Afganistán, es decir, hacerse con todos esos recursos. Y ojo, no olvidemos, hasta el 2001, prácticamente, los norteamericanos eran muy amiguetes de los talibanes, hasta el punto de que Unocal, esta empresa, y hay fotos, se los llevó de gira por Estados Unidos. Sí. Allí, hablando con unos y con otros, los barbudos estos. El Mullah Omar. Bueno, pues nada, el Mullah Omar era un tipo estupendo, según los norteamericanos. Luego, cuando los intereses cambiaron, ahora sí, ahora ya son muy malos, ¿no? Pero es que, ya digo, Estados Unidos ha sido una verdadera losa en todos los países descolonizados porque es que ha fomentado siempre lo más abyecto, lo más radical, el Islam o las tradiciones más retrógradas en todos los sitios. Y ha hecho también, que hay que señalarlo, lo contrario, es decir, eliminar a todos los personalidades, intelectuales que abogaban por un Islam abierto, tolerante, modernizado. Bueno, pues que era el mayoritario. Que eran mayoritarios, pero se los han ido cargando. Es decir, así, literal. Hay que recordar que los humanos musulmanes eran una secta minoritaria. Sí. Hay que recordar que los talibanes eran eso, 4 estudiantes que estaban allí en Pakistán, sí, sí, en madrasas, y hasta decir, para nada eran mayoritarios. Es decir, esto siempre fue minoritario. Lo que pasa es que, claro, son la fuerza proxy que en un momento determinado utiliza el imperialismo, el colonialismo, para hacerse con el poder y dominar los países. Es decir, la verdad es que es de libro de la CIA, es que es de manual. Sí. No, es decir, no hay nada. Hay una cosa importante que hay que reseñar porque estaba también en el relato occidental del tema, la derrota soviética en Afganistán. Bueno, hay que decir que los soviéticos no tuvieron ninguna derrota. Eso quiero que lo expliques, por favor. No tuvieron ninguna, estoy hablando desde el punto de vista militar. Es decir, sabiendo cómo es la geografía de Afganistán y cómo son la estructura de población de Afganistán, de tribus y demás, pues evidentemente fuera de las ciudades
aquello era un batiburrillo. Eso le pasó a los británicos, le pasó a los soviéticos, le ha pasado a los norteamericanos, que en 20 años han tenido que irse con el rabo entre las piernas porque esta pandilla de pastores de cabras con un Kalashnikov los ha logrado echar. Porque efectivamente es un territorio montañoso, difícil, muy poco amable el territorio en sí. Es decir, yo he tenido compañeros, de hecho he perdido algún compañero allí, he tenido compañeros que han estado en los blockouts, en las montañas, legionarios allí, aislados durante días y demás. Claro, una situación arriesgada siempre, porque ellos conocen el terreno, ellos conocen la montaña. Es decir, es una situación difícil. Es decir, pero lo que sí es cierto es que las ciudades estaban controladas y el país, bueno, pues podía intentar ir desarrollarse y eliminando esa resistencia que podías encontrarte de estos tipos que evidentemente, si no hubieran estado alimentados por Occidente en la vida, se hubieran hecho con el poder. Nunca. Cuando llega un momento en el que, bueno, pues la situación es la que es, y hay cuestiones internas dentro del curso de la Unión Soviética, y se decide la retirada de las tropas, no así de la ayuda militar, que se mantiene, el régimen socialista afgano no cae. No cae. Sigue gobernando. Sigue sustentando. Tenía esos problemas de que esas guerrillas en las montañas y demás, pero sigue gobernando. Solamente cuando cae la Unión Soviética y deja efectivamente de tener el apoyo, el gobierno de Kabul, el apoyo soviético, es cuando ya evidentemente ya no puede resistir y ya es derrocado. Pero esto que habla el relato hollywoodiense de los Rambos y demás, de que se logró derrotar a la Unión Soviética, no lograste derrotar nada. No lograste derrotar nada. Es más, la entrada de las tropas soviéticas fue una auténtica operación militar de libro, porque se hizo prácticamente sin bajas. Se hizo prácticamente sin bajas. Cuando empezaron a aterrizar operaciones, fuerzas aerotransportadas soviéticas por el aeropuerto de Kabul, Kandahar y demás. O sea, aquello se normalizó, pero rápidamente. Y se instaló, o sea, pudo empezar a trabajar con mayor profundidad ese gobierno socialista, y bueno, pues ahí están, ahí ya es cuestión de historia, de tirar de hemeroteca, ¿no? De esas leyes y esas imágenes y esos recuerdos que muchos afganos tienen de aquella época, claro. Ahora, ¿cómo está el Afganistán de hoy? Porque las noticias que tenemos es que obviamente Afganistán está en manos de los talibanes, que tratan de a veces de dar una buena imagen y otras hacen lo que hacen, pero allí lo tenemos a China sobre todo y a Rusia diciendo, bueno, muchachos, esta es la realidad que hay, bien, parece que los chinos aplican su filosofía confucionista, es la realidad, hay intereses, tenemos intereses en esta región. Recordemos que Afganistán comparte una lengua de tierra de frontera con China, donde este lado están los pobres, uigures, ¿no? Los uigures. Sí, el Baján, y ahí está los Xinjiang, la región autónoma de Xinjiang. En esta región. Pero entonces, Sí. ¿cómo es el interés? Porque claro, Juan Antonio decía el Heartland, el corazón de quien domina esta zona, según los teóricos británicos y norteamericanos, quien domine esta región controla el mundo, decían hace 100 años atrás algunos teóricos, estos geoestrategas. Pero parece ser que sigue siendo una zona clave aquí y que en el caso concreto de China, hay relaciones permanentes, hay comisiones, hay viajes, etcétera, ¿no? Yo ahora, antes de que Fernando diga nada, es decir, que seguramente él lo conoce mucho mejor, no, porque te vas a extender más porque tú lo conoces mucho mejor, porque viajas a China y te conoces mucho mejor la zona y demás. A ver, hay una cosa evidente desde el punto de vista geopolítico. Si Afganistán no está cerca de Rusia, China, India, va a estar cerca de Estados Unidos y Reino Unido. Con lo cual, hay que asumir esa realidad. La geopolítica, hay una ley de geopolítica, bueno, un axioma, que es el principal, y es que la geografía te marca el destino. Es decir, Afganistán está donde está. Si estuviera en otro sitio, estaríamos hablando de otras cosas. Pero lo mismo con Ucrania, ¿no? Lo tiene al lado, o México. Está donde está. Y entonces, como está donde está, es decir, ahí hay una serie de potencias
que tienen interés en el dominio de la zona. Por lo tanto, evidentemente, ¿qué es lo que yo creo? Y esto ya es un poco opinión personal. ¿Qué es lo que yo creo que tanto China como Rusia, incluso de alguna forma Pakistán e incluso Irán, ven? Pues que evidentemente no van a poder erradicar de golpe esas costumbres, esa forma de pensar enloquecida y fundamentalista y fanática de los talibanes, y entonces yo creo que han decidido que lo mejor es integrarlos, que se haya un desarrollo y que esa integración y desarrollo de forma natural inicie una dinámica de cambio normal y natural, sin imposición, sin que le vayas a decir a los talibanes, no, mañana tienen que ir todos a la escuela, que sería lo justo, pero como no le vas a convencer de eso, tienes que pensar que el propio desarrollo del país vaya empezando a cambiar cosas. Y eso nos ha pasado a todos, incluidos a los occidentales. Que hay que recordar que aquí quemábamos a las brujas y hacíamos cada picia de muchísimo cuidado. ¿Y eso cómo se cambió? No porque vino nadie, ni vinieron los marcianos a decirnos cómo teníamos que comportarnos. Se fue cambiando con el propio desarrollo social. Es decir, con la superación de las contradicciones, con el desarrollo económico, tecnológico y científico, etcétera, etcétera. Y yo creo que China, previamente por esa filosofía confucionista de no interferir en los procesos internos de cada país, y de Rusia, de decir, a ver, si esto no está con nosotros, va a caer de nuevo en manos de colonialistas favorables a Washington y a Londres, pues mira, es mejor ir encauzando a los talibanes poco a poco, y a lo mejor en 2, 5, 10 o 20 años ya han asumido que tienen que realizar cambios. ¿Cómo lo ves, Fernando? A ver, eso, lo que ha dicho Juan Antonio es clave. Es decir, y fijaros qué diferencia entre unos y otros. Los norteamericanos van a Afganistán, entre comillas, a llevarles la democracia y los derechos humanos, ¿no? Bien. Como siempre, los norteamericanos dan soluciones a cualquier problema, sea del tipo que sea, por la vía militar. Es que es una cosa que lo llevan en la sangre. Entonces, se tiran 20 años por la vía militar, son además derrotados, que quiere decir, son derrotados, Esto sí y que no consiguen, claro, no consiguen cambio alguno. Nada. De hecho, entran cuando estaban los talibanes en el poder y habían conquistado casi todo Afganistán, y se van y dejan a Afganistán en una situación peor, porque cuando llegaron, todavía Badajoz, que es un territorio justo que está con la zona esa de Baján alargada, que está pegada a Tayikistán, allí todavía resistían Said Raut Masud, los tayikos, etcétera. Con lo cual era poquito, pero todavía. Bueno, pues cuando se van, ni siquiera eso, o sea, han dejado el país peor. Es decir, que ya era difícil. Bueno, a partir de ahí, política de chinos. Y con 100.000 millones de dólares en armamento. En armamento, claro. Es decir, política de chinos y de rusos. Y los chinos lo que dicen, bueno, y los rusos también, hay lo que hay. ¿Quién gobierna ahora mismo en Afganistán? Pues los talibanes. Pues habrá que entenderse con los talibanes. Es que es lo que hay. Porque los procesos estos, incluso si pensáramos que los norteamericanos son bien intencionados y quieren llevar el progreso, la democracia y tal, vamos a ser un poco fantasiosos, no se provocan, no se producen de arriba a abajo, jamás, por real decreto. Es decir, tú no vas y dices, ahora una sociedad tradicional, tribal, se va a convertir en el paradigma de los derechos humanos porque yo lo digo, desde arriba. Eso no ha funcionado nunca en la historia. Nunca. ¿Qué hacen los chinos? Llegan y dicen, bueno, primero, realismo. Hay lo que hay. Tendremos que hablar con los que están gobernando, nos gusten o no nos gusten. Los misioneros armados no funcionaron nunca, ¿no? Claro. Los misioneros armados no.
Voy con bombas Efectivamente. a poner democracia. No, Esos son misioneros armados. eso no, tampoco, no. ¿Y qué hacen los chinos? Dicen, vamos a ver, el conflicto afgano tiene como dos patas, digamos. Una es el propio Afganistán, pero la otra que es importantísima es Pakistán, que es clave en todo ello. Sin Pakistán no hubiera pasado todo lo que ha pasado. En Pakistán, además, hay movimientos yihadistas de todo tipo. También hay unos talibanes pakistaníes, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los chinos? Vamos a ver. Para solucionar los problemas de Afganistán, primero tenemos que solucionar el estado casi fallido, que es Pakistán. Porque si no... Potencia nuclear, ¿no? Potencia nuclear, Fernando. Potencia nuclear. Y que, además, a ver, hay más pastunes en Pakistán que en Afganistán. Es decir, y eso que en Afganistán los pastunes son la minoría mayoritaria. Con lo cual, los pakistaníes siempre han temido la creación de un gran Pastunistán que se quede con toda la zona... una gran parte de Afganistán, es decir, aparte del tema de la profundidad estratégica contra los indios, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Llegan los chinos y dicen, hacen la iniciativa de la franja de la ruta, crean un corredor especial que le llaman el corredor económico chino-pakistaní, porque su idea es, primero, esto que es un estado semifallido, en crisis permanente económica, con un montón de chalados y tal, mujahedines y demás, esto hay que estabilizarlo económicamente. Y lo primero que hay que hacer es que Pakistán eleve su nivel de vida y su economía realmente crezca. Y le hacen... invierte 60 y tantos mil millones de dólares en crear las infraestructuras de todo tipo, carreteras, centrales eléctricas de todo tipo, de renovables como las eólicas, pasando por las tradicionales de carbón. Les hacen aeropuertos, Guadar, ¿no? Hospitales, carreteras. Claro, es decir... este ya es chino, este puerto, ¿no? Este puerto de Guadar. Sí, Guadar. A ver, es pakistaní, sí, pero está alquilado, arrendado en buena parte por los chinos durante 50 años. Fernando, permíteme recordarles a los amigos que toda esta zona, todos estos países, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, es la reserva de petróleo y de gas más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo reunidas, ¿no? O sea, aquí hay, y otras cosas más, tierras raras, sí, sí. O sea que no es que todo acá es atraso, ¿no? Claro, Estados Unidos desde el siglo pasado ha intentado, desaparecer la Unión Soviética, penetrar en Asia Central como sea. ¿Por qué? Porque Kazajstán tiene mucho petróleo, por poner un caso, pero no solo tiene mucho petróleo, sino que tiene las reservas más importantes mundiales, más grandes, de uranio, por ejemplo. Uranio. Es decir, es que Turkmenistán, antes del COVID, no sé ahora cómo estará la cosa, pero antes del COVID, los 4 países más importantes exportadores de gas del mundo eran, el primero, Rusia, el segundo, Irán, el tercero, Qatar y el cuarto, Turkmenistán. Sí. Estamos hablando de muchas riquezas por explotar. ¿Y qué es lo que hacen los chinos? Como digo, invertir en Pakistán para consolidar un Pakistán que vaya evolucionando con una economía saneada, elevando el nivel de vida y haciendo que la gente, al final, sea más de mentalidad más abierta. Eso los chinos, que piensan a largo plazo, saben que les llevará mucho tiempo, décadas. Esto no se cambia de un día para otro. Y a partir de ahí empiezan a interactuar con los talibanes. Construyen una red ferroviaria que va desde Xinjiang, que es una región autónoma de China, hasta Afganistán, para conectarse directamente por ferrocarril. Empiezan, junto también con otros países de Asia Central, como Uzbekistán, etcétera, y con los rusos, empiezan a intentar crear infraestructuras. Porque es que Afganistán solo tiene una carretera, básicamente, circular. Es decir,
Es que no tienen carreteras. Es que los occidentales, en 20 años, la OTAN, en 20 años no ha hecho nada. Y lo que es peor, algunos sí han hecho cosas. Yo también conozco a militares y me contaban lo triste que era que después de estar allí negociando con unos y con otros y haciendo una carretera, un hospital, lo que fuera, claro, se tuvieron que ir y eso quedó destruido por los talibanes. A Juan Antonio, si tú me permites, Fernando, sí. Haciendo un paralelismo a Juan Antonio, que hablaba de la invasión soviética ya en el año 79, un paralelismo con la invasión rusa a Ucrania. ¿Es otro atolladero para Rusia la Ucrania actual? Kursk, para traer un poco lo que está pasando hoy en día. Porque parece ser como que Rusia volvió a caer en la trampa, dicen algunos analistas, que le tendió Occidente en aquel momento a la Unión Soviética y ahora a Rusia en Ucrania. Es decir, el Afganistán, aquel moderno, en fin, etcétera, y muy acercado, muy recostado en la Unión Soviética de la época, al final te lo desestabilizan en aquel momento, te generan lo que sería una revolución de color. El gobierno local afgano pide ayuda a la Unión Soviética, llevan las tropas. Lo mismo con la Ucrania actual, la zona del Donetsk y demás, esa región más prorrusa, de población prorrusa, hostigada durante 8 años, pide ayuda a Rusia. Hay un paralelismo, hay un riesgo. Claro. A ver, es decir, es que todos los conflictos que hay en el Greenland son prácticamente del mismo tipo, desde el punto de vista geopolítico. Militarmente, políticamente no tiene nada que ver, es decir, claro. Pero desde el punto de vista geopolítico sí. Yo provoco en el Greenland un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que intento es a ti tenerte encerrado allí en Eurasia y que no puedas salir ni hacia Europa, ni hacia el Oriente Medio, ni hacia los mares del sur, los mares cálidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, desde el punto de vista geopolítico sí que hay una analogía en cuanto a la intención con la cual se va a provocar determinado conflicto. Eso es cierto. El resto de las cosas tienen poco que ver, ¿no? Pero en ese aspecto sí. Pero es que, claro, eso es inevitable. Eso es inevitable. Al final, pues tú imagínate, Ariel, que yo estoy todo el rato tirándote de la oreja, tirándote de la oreja, tirándote de la oreja, y al final tú te vuelves, me das un tortazo y dices, ve, ha caído en la trampa. Ha caído en la trampa, ¿no? Ariel ha caído en la trampa, me ha dado un tortazo. A ver, claro, evidentemente esto funciona. Claro. No, pero es que además es que no es que sea una trampa, es que lo de la OTAN y Estados Unidos ha sido una provocación constante. Pero, desde las diferentes ampliaciones hasta de la OTAN hacia el este. Pero en todo el Greenland, Fernando. Sí. Provocaciones en Oriente Medio, las mismas provocaciones en el Asia-Pacífico, es en todo el Greenland. Eso, el Greenland tiene la importancia que tiene. Sí, cuando Nicolai Spikman desarrolló su modificación de la teoría de Macfinder del Herland, es decir, sabía lo que decía. Sabía decir, yo no voy a poder nunca contra el Herland, ¿vale? Contra ese bloque terrestre que hay ahí entre Rusia, China y demás. Yo nunca voy a poder. Porque no puedo acceder. Es decir, como soy una potencia marítima, no puedo acceder. Lo único que puedo acceder es impedirle a ellos que salgan al mar. Claro. Claro, y entonces por eso toda esa zona, toda esa franja que comentaba antes, es donde se concentran la inmensa mayoría de los conflictos que tienen un carácter geopolítico. Entonces, es normal que eso ocurra, es decir, pero no es porque se caiga en una trampa o no se caiga en una trampa, es que si te plantean la batalla ahí, o te vas y te rindes, o tienes que plantar batalla, es decir, no te queda otra. Es decir, eso es claro, como señala Juan Antonio, Estados Unidos como potencia marítima, como la gran potencia marítima, digamos, puede efectivamente machacar las costas y crear algunas bases, etcétera, pero no puede penetrar hacia el interior de ese enorme continente que es Asia. Es decir, miles de kilómetros, ¿no? Es que es imposible. Miles de kilómetros. Y se ha demostrado en Irak con una derrota estrepitosa y en Afganistán con una derrota, vamos, de libro.
No pueden, no tienen capacidad. Te iba a decir, de todas formas, me vais a permitir que voy a lanzar una cosa buena de los talibanes para que no todo sea malo, ¿eh? Para que digamos que no todo sea malo, ¿vale? Es decir, son más brutos que nadie, ¿eh? Muy impresentables, es decir, es así, sobre todo visto desde los que tenemos una mentalidad europea o Latinoamérica, ves a estos tipos y dices, pero esto, ¿de dónde los han sacado? ¿No? Pero hay una cosa que sí es verdad, precisamente por esa obsesión fanática que tienen de la lucha contra el vicio, los talibanes erradicaron completamente las plantaciones de heroína, de opio, que existían en Afganistán. Hasta que llegan los norteamericanos, y llega la OTAN, y entonces la producción de heroína y de opio explota a unos niveles exagerados. Ahí está. Cuando han sido derrotados y han vuelto los talibanes, la producción de heroína en el mundo ha bajado un 96%. Un 96%. Es decir, ¿qué me indica esto? Más allá del fanatismo talibán. Que cuando se quiere, hay cosas que se pueden erradicar. Hay cosas que se pueden erradicar. Y cuando no se quiere es porque alguien saca beneficio. La aventura en Afganistán a los norteamericanos les ha costado la friolera de 2 billones con B de dólares al año. Y han estado 20 años. ¿Quién ha pagado eso? Los norteamericanos con sus impuestos y evidentemente el resto de lo que estamos ahí enganchados a la economía norteamericana, también con las aportaciones por la utilización del dólar, etcétera, etcétera. ¿Quién ha ganado? Pues lógicamente las cadenas de distribución del narcotráfico, que no me voy a meter ahora mismo aquí en ese tema, que nos llevaría muy lejos, pero evidentemente ese dinero se lava en algún sitio y se deposita en un banco. Bueno, López Obrador dijo que lo que le llama la atención es que en los Estados Unidos nunca caen capos norteamericanos. Todos los capos sí, son efectivamente. colombianos. Pero Juan Antonio, cada uno lo reflexione. El dinero del narcotráfico de la heroína se tiene que lavar en algún sitio y se tiene que depositar en algún banco. Y no estamos Juan Antonio, además, Juan Antonio, tú que lo conoces mejor, es decir, explica un poco que, claro, organizaciones como la CIA, por ejemplo, no pueden presentar ciertas operaciones en la comisión del Senado porque no se las aprobarían. Entonces tienen que financiarse de manera, digamos, oculta y legal. Y cuenta cómo se financian. Bueno, esa forma oculta y legal es conocida. A veces se financia con el narcotráfico, a veces se financia con el tráfico de armas. El famoso Irán Contra no era más que una operación de tráfico de armas, de contrabando de armamento, para financiar la contra nicaragüense. Ahora, lo curioso es que Abrams, el cabeza de toda esa operación nefasta, fraudulenta, delictiva, que estuvo preso, hoy es el negociador que envió Biden allí a Oriente Medio. El pelado, ¿te acuerdas? Abrams. Sí. El mismo, hace 20 años estuvo preso por este delito, además que se consumó, hoy es negociador. Porque, bueno, que es lo que no quería, pues yo digo no quería entrar, porque esto se trataría para otro programa. Evidentemente, a ver, es decir, el narcotráfico es lo que es y tiene la potencia que es porque hay poderes muy profundos detrás que se benefician tanto del perdón la redundancia, beneficio económico, como de la posible utilización para operaciones encubiertas. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, no es casual que me decían el otro día allí que el cártel de Sinaloa y otros más allí en México les han descubierto que tienen armas occidentales que habían ido a Ucrania y ahora han vuelto. Pero, ¿cómo es eso? Sí, hombre. Se ha generado, con Ucrania se ha generado un mercado negro espectacular. Mi opinión es que quitando algún rifle, alguna cosa que vendan los ucranianos así en el mercado negro, mi opinión es que esas armas nunca fueron a Ucrania. Directamente, de los que se encargaban del tema, los desviaron ya a otro sitio. El avión, en vez de ir para allá, el piloto se equivocó.
no dan Bueno. tantas vueltas las armas, ¿eh? Al final... Amigos, ¿y cómo está Ucrania hoy? Que dicen que Putin está perdido. Escuché unas versiones y Juan Antonio mostró también uno que está perdido, que ya está, que está de rodillas Putin y el poder. No sé, a lo mejor a lo mejor es que se ha ido por ahí a las estepas siberianas y tal y se ha perdido. Pero otra cosa no... No, pero mira, en serio. ¿te acuerdas, Ariel? ¿Te acuerdas hace 2 días? Sí. Que hablábamos y decíamos, mira, cuando hablemos el jueves con Juan Antonio, tal, los 3, tendremos que hablar de un frente distinto porque en 2 días ya habrá cambiado. Los rusos habrán avanzado, habrán hecho más cosas y efectivamente, en 2 días ya... A ver, es decir, es evidente ahora mismo que desde el frente de Kharkov hasta el sur, todos los días, las tropas rusas avanzan y toman localidades. A veces son pequeñas aldeas, otras veces son pueblitos, otras veces son municipios más grandes. De hecho, New York cayó y esto ya es una población bastante más grande. Ha caído... una de las que ha caído estos días, hombre, con esto no bueno, sí, ya sé cuál dices. Ha caído, pero más rapidísimo. Kupiansk, la pequeña, que hay 2. Sí. Es decir, ahora mismo la situación en el frente de Ugledar, a Ugledar le quedan 2 telediarios, pero 2 telediarios. A ver, han tomado la fortificación que había en una mina, es decir, la carretera de conexión con Kupiansk está prácticamente ocupada por los rusos y, ya digo, Kupiansk, que era el centro logístico que abastecía a través de una carretera a Ugledar, está tomado por los rusos entero. Y encima están avanzando, esto es de hoy, han avanzado también desde el sur para flanquearlos. Con lo cual los van a envolver y eso no dura 2 telediarios. La semana que viene cae Ugledar. Lo he dicho y lo mantengo. Es decir, la forma del avance ruso se caracteriza primero porque es lento con la intención de minimizar sus propias bajas. Por eso es lento. Es decir, es un avance en el cual va poco a poco asentando las nuevas posiciones. No tenemos un mapa topográfico, sino os daríais cuenta que el avance ruso va en dirección a las alturas. Es decir, allí donde el relieve del terreno se eleva, en cotas, colinas y demás, es donde se va dirigiendo el avance ruso. ¿Por qué? Porque esto es una máxima de toda operación militar. Es decir, busca las alturas y toma las alturas. Porque desde las alturas tienes controlado el territorio que está más debajo de ella. Esto para el uso de la artillería, de las comunicaciones, de la inteligencia, de todo. Es decir, con lo cual, a veces parece un avance un poco raro, ¿no? Y ahora van por aquí, y ahora van por allá. Van buscando las alturas. Se van buscando las alturas. Y entonces, objetivo, por ejemplo, ya se ha entrado en la ciudad de Torest. Ya se está convirtiendo dentro de la ciudad de Torest. Sí, pero la ciudad de Torest está condenada no porque ya las tropas rusas hayan empezado a entrar en la ciudad, sino porque tienen los flancos cubiertos, porque tienen dominadas las alturas. Con lo cual, en cualquier momento, desde los flancos, como ya pasó en Avdiivka, como pasó en Bakhmut, desde el momento en los flancos, cerrarán la ciudad y las tropas ucranianas o quedan cercadas y, por lo tanto, su destino está marcado, o se tienen que retirar. Que es lo que pasa. Y esto está pasando y ahora mismo el avance hacia Pokrovsk, que es uno de los pivotes estratégicos en la zona, es decir, llevamos una semana que están hoy a 8 kilómetros, mañana después a 7, después a 6, y dice, hombre, todos los días avanzado para allá, pero no, es que se está avanzando en los lados, porque efectivamente, se está utilizando el avance en los flancos para ir precisamente hacia intentar bloquear Ugledar, hacia intentar bloquear Chasiv Yar, y que caiga. Y así va todo el frente. Aquí la cuestión es que no pueden las fuerzas tropas ucranianas no pueden tapar los agujeros ni detener la ofensiva rusa porque no hay reservas. O las que tienen ya son muy pocas. Y la que había se fue a Kursk. Muy pocas. A Kursk.
Sí, y además hacer el tonto Kurz, sí. de gente recién movilizada a la fuerza por las calles, es decir, que lo que están mandando es gente a morir directamente, porque las reservas y algunas de las unidades de élite las han mandado a Kursk. En esa operación, que ya hasta en la prensa norteamericana se empiezan a echar las manos a la cabeza porque no le encuentran mayor sentido. Sirsky, el jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano, ha tenido que reconocer que la situación en el frente del Donbass es terrible, es crítica, y le ha pedido a Zelensky retirar tropas de Kursk para poder intentar detener o ralentizar el avance ruso. ¿Y quién tomó esa decisión? ¿Fue el propio Zelensky o fue...? No, Zelensky no toma ninguna decisión, tomará otras cosas. Fundamentalmente los británicos, pero no solo. Sí, pero qué genios son, los británicos, porque aquí a los británicos a los que les interesa es que el tema escale, que el tema dure, y si escala la guerra mejor, porque al fin y al cabo es una guerra en Europa. Ya sabéis lo que dicen los británicos cuando hay niebla en el Canal de la Mancha, ¿no? El continente se ha quedado aislado. Ellos no. El continente se ha quedado aislado. Esa es la percepción que tienen los británicos del tema europeo. Entonces, si la guerra es en Europa, mejor. ¿Sabes? Y entonces, pero los norteamericanos eran más reacios, yo creo que eran más reacios por una razón también muy sencilla, porque está el tema de las elecciones. Y una de las consecuencias de la ofensiva sobre Kursk es que cualquier posibilidad de sentarse a una mesa de negociación ya antes de las elecciones ha desaparecido completamente. Claro. Completamente. Con lo cual, que esto lo comenté en un programa también contigo, creo, Ariel, esto implica también que el Kremlin también se ha quitado un peso de encima, que es el de que le estén diciendo amigos y enemigos, siéntate a negociar, siéntate a negociar. Ahora mismo, claro, no hay posibilidad de negociación ninguna con unos tipos que están intentando invadir tu territorio. Bueno, claro. Que han entrado en una franja de 30 kilómetros por 15 o 20, ¿sabes? Es decir, vale, no estamos hablando de un gran territorio, además no tiene ningún valor estratégico, pero efectivamente están en tu territorio. Y el riesgo de que pongan misiles de largo alcance, como está pidiendo Zelensky, para atacar y penetrar profundamente dentro de Rusia, ¿es probable eso? Es una provocación más, eso tampoco va, vamos a ver, es decir, misiles de largo alcance, que significa que serán una distancia 700, 800 kilómetros, vamos a suponer que incluso 1000 kilómetros. Con eso, ¿qué pueden intentar? Que se llegue y destruyan alguna infraestructura o algún objetivo en Moscú o en alguna otra ciudad rusa. Bueno, eso vale para las típicas operaciones de relaciones públicas y publicitarias del señor Zelensky. Desde el punto de vista militar, eso no lleva a ningún sitio. A ningún sitio. No cambia el curso de la guerra, ¿no? No cambia el curso de la guerra para nada. Es más, solo lo único que puede hacer es provocar una reacción en el pueblo ruso todavía más irascible, que el gobierno no tendrá más remedio que enfrentar y, por lo tanto, significará que los ataques que hemos visto estos días atrás de misiles sobre las infraestructuras críticas ucranianas, pues no solamente que continúen, se intensificarán. Ahora mismo el 60% de la infraestructura eléctrica ucraniana está destruida. Y estamos a un mes y poco, de que comiencen a bajar las temperaturas, que empiecen algunas nevadas y que el clima empiece a ponerse duro, con el 60% de la infraestructura eléctrica destruida. Pero España he visto en el telediario está enviando generadores eléctricos. Bueno, en ese caso ya han ganado los ucranianos. En ese caso... Y otro que está interesado en esto es el señor Sullivan, que ha ido ahí a China. Está aquí a la izquierda, es este señor aquí, el Jack Sullivan, el secretario, el director del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, y que hoy se ha entrevistado con el amigo Xi Jinping. Parece que le fue a retar, le dijo Sullivan, no le tienes que dar más apoyo a Rusia en esta guerra. Así lo han presentado, palabra más, palabra menos, y parece que Xi Jinping se quedó muy acojonado y dijo, bueno, no lo haré, no lo volveré a hacer. Pero está allí. ¿A qué fue este hombre? Porque además, un país que no se sabe quién gobierna los Estados Unidos. Yo no sé si es Biden, Kamala, Obama nuevamente, no se sabe quién gobierna, o Blinken, o
¿Y qué mensaje le pudo haber ido a decir faltando 3 meses, que todos sabemos que ese gobierno está terminado? En fin, ¿cómo analizan ustedes esto? Esto La verdad Fernando, que conoce bien China. sí. No, pero vamos a ver. Una cosa que quería decir de lo de Ucrania, muy breve, es que, vamos a ver, el frente, especialmente en Pokrovsk, pero también en algunos otros lados, está ya colapsando. Allí apenas se combate, las unidades se retiran de las ciudades, huyen en muchos casos. Ese colapso causa y va a causar un efecto dominó a lo bestia, porque se va a ir incrementando, ¿no? Es como la bola de nieve que va haciéndose grande cuando va cayendo por una rampa. Esto va a hacer, porque no olvidemos, después de Pokrovsk casi no hay nada. No. Se acabó. La guerra en septiembre se va a acabar, la parte fundamental. Luego quedarán flecos. Queda Poltava. Pero el ejército ucraniano va a colapsar y a partir de ahí ya se acabó en lo fundamental. Ya digo, quedarán flecos, una etapa de caos, pasará algo equivalente dentro de lo que cabe a lo que pasó con Alemania cuando perdió en la Primera Guerra Mundial, que se formó allí un desbarajuste tremendo, pero en lo fundamental se consolida la derrota de Ucrania total y lo vamos a ver en septiembre. Es decir, yo lo sigo manteniendo. Sí, a ver. Desde Avdiivka sabemos, desde el punto de vista operativo, que el frente va a colapsar. La cuestión es el cuándo. El cuándo, pues depende de otros factores, ¿no? De que sean capaces de movilizar más gente y mandarla para allá, de que sean capaces de decir más munición, pero que va a colapsar, eso no hay ninguna duda. Es decir, la campaña militar rusa está hecha y diseñada para que el frente colapse. Es decir, y como no les preocupa ni el tiempo ni el territorio, que es lo que los militares, los expertos militares de la OTAN no quieren enterarse, cuando en una guerra de desgaste a ti no es siempre que tengas retaguardia estratégica suficiente, no tiene que preocuparte el territorio. Si el territorio, tú puedes ceder hoy territorio si lo vas a recuperar mañana, el día de mañana. Que no es lo que busca Rusia, ¿no? Claro, busca territorio. No, para nada. Entonces, es decir, tú en una guerra de desgaste lo que se trata es de desgastar, como dice la palabra, al enemigo, es decir, a que destruirle, que llegue un momento en que ya no pueda continuar la guerra, porque ya no tenga recursos, ni humanos ni materiales. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Está colapsando ya. Es más, con lo cual el colapso es una cosa que yo, vamos, en algún programa ya desde Avdiivka ya lo he dicho, ya a partir de ahora esto irá increciendo y habrá un momento que haya un punto de ruptura, el que a partir del cual el frente empiece a colapsar. Puede colapsar muy deprisa, o puede colapsar más despacio en función también de los intereses del Estado de Mano ruso. Porque aquí, no recordemos que la guerra no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es entre Rusia y la OTAN. Y a quien hay que desgastar no es exclusivamente a Ucrania, que ya bastante desgastada. Esto es tan evidente como que si se dejara ahora mismo de recibir ayuda occidental, esto sí que no duraría, no dices tú septiembre, yo creo que en 2 semanas. Ni una semana. Claro, es decir, entonces, no, aquí hay que desgastar a la OTAN. Y entonces tú para eso tienes que mantener la tensión militar el tiempo suficiente para que el enemigo siga desgastándose. Yo sé que esto a algunos les puede resultar desesperante, incluso a otros les puede resultar de decir, madre mía, esto no se acaba nunca y sigue muriendo gente. Sí, es verdad, pero es que la guerra es muy, muy trágica, es así. Y sobre todo esta guerra que no busca conquistar territorio. Claro, es decir, no, para nada. No necesita. Ver, aquí el tema es que llegue un momento en que el otro ya no tenga capacidad de seguir combatiendo. Y ahora mismo. Además, Fernando, además, hay una serie de hitos que hay que tener en cuenta y los planes de Estado Mayor también se ponen en función de esos hitos. Es decir, pues la reunión de los BRICS, las elecciones norteamericanas,
cómo vaya a ir la economía en un momento determinado, qué pasa en Oriente Medio. Es decir, hay una serie de cosas que uno tiene que estar pendiente porque desde un punto de vista de Estado Mayor, cuando haces o elaboras un plan estratégico global, Ucrania es solamente un teatro de operaciones. Uno de los muchos que hay. Es un teatro de operaciones. Si ese teatro te sirve a ti para ir desgastando al enemigo, lo mantienes, aunque pudieras ir más rápido. Es evidente que si ahora mismo hay, el ejército ruso tiene ahora mismo aproximadamente unos 550.000 efectivos en todo el frente. Se supone que otros 250.000 de reserva. Pero esto, sabéis que hay más de 1 millón todavía de efectivos rusos que están en el resto de los territorios. Perfectamente podrían decirse 400.000 más para allá. Claro. Y aceleramos el tema. Pero es que no se trata de eso. Como no se trata de conquistar territorio, tampoco se trata de acelerar. Se trata de que el enemigo se desgaste. Y esto, yo no le entra en la cabeza a los opinólogos militares occidentales que, yo qué sé, es decir, no es tan difícil cogerse buscar en la red un libro sobre arte operacional, doctrina soviética, doctrina de OTAN, ¿verdad? Y darse cuenta de cuál puede estar siendo la estrategia que está siguiendo, la doctrina militar que está siguiendo el ejército ruso. Y la realidad es que, como dice Fernando, todos los días el frente cambia, pero además cambia en una dirección. Sí. En la dirección. Sí, la misma. Hacia el jefe. Lo que dijo, es que fíjate, ahora mismo están haciendo operaciones, por ejemplo, en Prokrovsk, no solo van hacia Prokrovsk, no, hacia el norte. También van hacia el sur, y hacia desde Prokrovsk, hacia Kurajovo, que ahí conquistarían otro centro logístico secundario, pero importante, y caería toda una zona enorme. Es decir, lo que estamos viendo ya es unas tropas ucranianas que apenas luchan, que se van, que se retiran, que no tienen con qué. Decían, leí por ahí una carta de un soldado ucraniano que decía, es que ni siquiera tenemos ya palas para excavar trincheras, es que no tenemos nada. Encima, los rusos están colapsando casi completamente el sistema eléctrico de Ucrania, con lo cual, si es que no tienes, es decir, para poder seguir. Hay que entender, por ejemplo, el sistema eléctrico implica que las locomotoras eléctricas no funcionan, o funcionan muy poquitas horas al día. Esto de la logística me retrasa muchísimo, porque tienes que utilizar locomotoras diésel, son menos potentes, tienen sus dificultades, son más fáciles de interceptar, porque emiten mucho más calor, claro, lógicamente. Es decir, todo esto son complicaciones, hasta el punto de que, bueno, hoy también hemos conocido, lo habrás visto, Fernando, hemos conocido que el primer F-16 ya ha caído. Ah, sí. Pero sí, según las últimas noticias, no sé si serán muy creíbles o no, pero al parecer ha caído por fuego amigo. Porque que será el colmo del ridículo. Pero bueno. Al F-16. Y el piloto coronel, que ha muerto, ya 1 año y medio entrenándose en Occidente para pilotar el F-16, y pues ya ves, en la primera misión, porque salieron a intentar interceptar drones y misiles rusos, pues en la primera misión. Claro. Fernando, no nos has explicado el tema de China. Sí, bueno, a ver, Sullivan ha ido allí a marear la perdiz. Es decir, Janet Yellen, ¿te acuerdas que fue la secretaria de Tesoro? A soltarle cualquier barbaridad a Xi Jinping y básicamente volver y decir, no tenemos buena voluntad, hemos ido a negociar, pero es que los chinos son muy cerrados, muy intransigentes. Es decir, básicamente es eso, porque tú no vas a ir allí a decir a los chinos lo que tienen que hacer. Porque no, es decir, y no, a ver, Estados Unidos tiene ya una cierta línea con respecto a China y no la va a cambiar. Y este tipo de relaciones o de visitas,
pueden a lo mejor acordar alguna cosa, algún punto muy concreto sobre algo que les interesa a ambos, pero cosas que no van a afectar a la línea general que lleva Estados Unidos, que conduce a una guerra proxy con China, seguramente en el 2025. Fernando, sé que no hace falta ser China. Mira, Costa Rica. Es que me viene a ver Costa Rica. ¿Quién va a negociar nada con el actual gobierno norteamericano que le quedan 2 meses? ¿Quién va a negociar nada? Si le quedan 2 meses, no sabemos qué va a pasar a partir de noviembre. Porque aunque hasta enero no toma posesión el nuevo presidente, está en interinidad. Y interinidad ya no tiene todas las capacidades gubernamentales que tiene que tener un gobierno, ¿vale? Es decir, todas las posibilidades de actuar. Con lo cual, es decir, tiene 2 meses. Es decir, cuando Xi Jinping haya recibido a este hombre y se haya sentado allí, está viendo a un tipo que posiblemente dentro de 2 meses sea un Mindundi. Efectivamente. Claro, es que no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué no así? lo entendí. A ver si le engañas como a chinos. Es que, de verdad, es tan ridículo, a veces es tan ridículo, porque lo decía Ariel, si es que no sabemos quién gobierna ahí, pero da igual, Ariel, si es que gobierne quien gobierne ahí ahora mismo, es que todo está cogido ahora mismo con alfileres porque quedan 2 meses. Y mucho me temo que el soufflé Kamala Harris se ha empezado a contraer bastante, porque claro, 2 palos en una semana como el de Robert Kennedy y el de Tulsi Gabbard. Ha sido tremendo, tremendo. 2 demócratas reconocidos, que este Tulsi Gabbard llevaba 20 años en el Partido Demócrata. Sí. Y Kennedy, ¿para qué voy a decir? Es la familia, eso es un clan que viene desde la época de Roosevelt. Sí. Claro, desde el padre de John Fitzgerald. Es decir, es un clan que viene de la época de Roosevelt. Entonces, es decir, que estos 2 personajes se sumen ahora a un Tucker Carlson, a un Elon Musk, es decir, se pone muy mal. No, es tremendo. Es tremendo porque ya no es un enfrentamiento republicanos-demócratas. No. Porque ellos, Tulsi Gabbard y Kennedy, eran demócratas hasta de la izquierda del Partido Demócrata. Con lo cual, al incorporarse al equipo o a las posiciones de Trump, ya lo que están diciendo es, esto es una confrontación entre belicistas, claro, los que gobiernan y los que no gobernamos, claro, que somos demócratas, republicanos, etcétera, que estamos en contra de estas guerras absurdas. Ya la cosa varía. Sí, lo que tradicionalmente se llamaba en Estados Unidos los aislacionistas. Sí. Tradicionalmente, ¿sabes? Entre los que querían intervenir permanentemente en la política internacional, en su día fueron los republicanos y eran más aislacionistas los demócratas. Pero esas tornas también cambiaron, porque aquí todo cambia. Lo curioso es que además, en las encuestas, el pueblo norteamericano siempre es aislacionista, entre comillas, y no quiere la guerra, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda. Lo empujan, ¿no? El lavado de cerebro, lo llevan a que hay que hacer la guerra, ¿no? Sí, Fernando, el shock de un Pearl Harbor, el shock de Lusitania, el shock del 11 de septiembre, claro. El shock siempre claro. Ahora, por eso, la peligrosidad que tienen las elecciones norteamericanas son tremendas, porque fíjate, el golpetazo que le van a dar ahora, en septiembre, los rusos en Ucrania. A ver cómo, digamos, maquillan aquello, los demócratas y la señora Harris. Porque en cualquier caso va a ser una derrota estrepitosa. Aunque luego quede todavía Ucrania, bueno, y haya muchos intereses y haya que ver qué se hace con Ucrania y demás, pero el desastre ya está servido. A ver cómo gestionan esto los demócratas. Pero es que luego, como decías tú, Juan Antonio, hay más. Es que tienes los BRICS en octubre, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los BRICS, que van a lanzar un ataque contra el dólar tremendo.
Es decir, claro, es que se le junta todo. Mira, la derrota ucraniana, Fernando, la van a hacer lo siguiente. Mira, Zelensky va a decir que la culpa, bueno, y su camarilla, van a decir que la culpa es de los demás porque no le han mandado suficientes armas y no le han apoyado. ¿No? Y al revés, sí. Kuleva lo dijo hoy de nuevo. ¿Qué queréis que hagamos? Sí. Estados Unidos dirá que, a ver, que él ha puesto más dinero que nadie, con lo cual, ¿de quién va a ser la culpa? De los europeos. Sí, y tiene razón. La culpa de los europeos. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? Los europeos. ¿Dónde está volado los gasoductos? En Europa. Es decir, si es que, es decir, al final lo van a vender así. Y Estados Unidos venderá, a través de Hollywood y todos sus canales de comunicación, venderá que al menos Putin no se ha salido con la suya, que no ha llegado a Lisboa. Claro. Sí, es verdad. Desgraciadamente, la capacidad hay que reconocerlo. Y la gente se lo creerá. Sí. Y la gente se lo creerá. Le pondrán 4 superproducciones de Hollywood, 2 series de Netflix, y la gente se lo creerá. Se lo creerá. Hay algunos que la están pasando mal en los Estados Unidos, ¿no? Es esta señora, ¿se acuerdan, no? La demócrata, la joven Ocasio, sí. Muy progresista ella, que le preguntaron en una conferencia de prensa qué opinaba del genocidio en Gaza, esta joven latina, no sé si es puertorriqueña, no, es latina ella, que era camarera en un bar de New York y se convirtió en congresista, en diputada del ala más de izquierda. Y pero cuando llegó el momento dijo que Israel tiene derecho a defenderse. Y esto le pasó en un restaurante hace pocos días atrás, donde la gente la increpa y la insulta por los niños muertos en Gaza. Y ella... Don't touch me. Don't touch me. You want to touch me. You think so? Okay, say, how many more kids have to die for call a genocide? ¿Cuántos niños tienen que morir? Get out of here. How many more kids, AOC? How many more kids have to die for you to call a genocide? Hay un sector que es lo que le preocupa realmente al Partido Demócrata, que hay un sector de su electorado y de sus militantes que no le gusta esto de lo que está, este genocidio, el alcance de este genocidio con armas norteamericanas y con bombas norteamericanas. Y allí están, entre que queremos la paz y no queremos la paz, y como decías tú, Juan Antonio, que no haya paz en Medio Oriente es culpa de los palestinos, lo escuché ayer o antes de ayer, que no aceptan el plan de paz que le ha propuesto Israel, pero no sé, ¿cómo es este manejo, esta arbitrariedad, ¿no? Bueno, ellos, sabes que manejan muy bien el tema de la comunicación, y manejan muy bien el tema de la comunicación porque realmente ya no hacen, es decir, ya no hacen lo que siempre hemos conocido como propaganda. La propaganda de guerra, la propaganda es intentar enviarte una serie de mensajes a ti desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy un bando y entonces voy a explicar el conflicto desde mi punto de vista. No, lo que usted dice ahora es pura guerra cognitiva. Y entonces, apelando a toda una serie de técnicas psicológicas, neurolingüísticas, emocionales y demás, lo que se busca es provocarte una sensación en tu mente, de tal manera que ya no puedas razonar con la lógica con la cual tendrías que razonar, ¿no? Si tú ves, y además la comparación sería sencilla, ¿no? Si tú ves cómo se está comportando pues en tal conflicto unos contendientes y luego ves lo que ocurre en Gaza, tú notarías la diferencia, aplicarías la lógica, pero la lógica formal, la que estudiamos todos en el bachillerato, no hay que irse a grandes cosas, aplicarías la lógica, el puro silogismo de razonamiento y llegarías a unas conclusiones. Pero cuando ya tu mente la han predispuesto a que no puedas aplicar la lógica o la apliques de una forma incluso inversa, en la cual te ponen una premisa verdadera, una premisa falsa y te dicen que la conclusión, en vez de ser falsa, es verdadera. Claro, es que esto es la forma en la cual actúa la guerra cognitiva. De tal manera que ya no pienses de forma normal y lógica. Y claro, entonces llegamos al absurdo de que veamos como normal
que como un Estado determinado, Israel, tiene el derecho a defenderse, él sí, otros estados no, Es decir, pero sí, tiene derecho a defenderse, pues nos parece normal pues que todos los días tengamos que ver las imágenes que vemos que vienen de Gaza o de Cisjordania ya. Es decir, todos los días. Es que no es, mira, se me ha escapado una bomba, ha caído en un hospital, qué tragedia, no era intención, no sé qué, ha habido 70 muertos, un desastre, una tragedia. No, es decir, no, esto es todos los días porque es una cuestión sistemática. Y es una cuestión sistemática porque se ha planeado así. No es el error de un piloto, un sistema de dirección de un misil que ha fallado. No. Esto es sistemático y es sistemático desde hace ya 330 días. Bueno, no, 300 todavía no, 300 días más o menos, ¿no? Hace ya 300 días en el que estamos con esta sistematicidad en el bombardeo y en el crimen de guerra. Sí. Y Blinken yendo por allí diciendo que va a haber paz. Claro, es decir, esto no resiste el razonamiento mínimo de una persona que tenga todavía la capacidad de aplicar una lógica formal sencilla. No resiste. Con lo cual, para que la gente acepte estas cosas, hay que partir de premisas que a ti te han acostumbrado a aceptar acríticamente para que la des por buena. Que es, la premisa muy sencilla, es Israel tiene derecho a defenderse, el resto de los estados del mundo no. ¿Qué es esa? Es esa. Exactamente es esa. ¿Vale? Es decir, y entonces, bueno, ¿en base a qué? No sé, el pueblo elegido, el lado correcto de la historia, el destino manifiesto, no sé, cualquier magufada, cualquier fórmula de pensamiento mágico, no racional, Es decir, y entonces pues se aceptan cosas que realmente son inaceptables. Hay un tema que que no quiero dejar de tocar, lo hemos hablado creo que muy elípticamente, cambiando de tema, es esta carta que hizo pública el dueño de Meta, de Facebook, Mark Zuckerberg, diciendo que lamentaba, se arrepentía de cómo a través de Facebook, durante la época de la gran enfermedad, de la pandemia, recuerden que no podemos hablar en detalles de eso, durante la pandemia, a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram y alguna otra más, se había censurado, se había condenado, se había marginalizado, se había hostigado a quienes no creían en el discurso oficial de que había que recluirse, encerrarse, darse algunas etcéteras, y que él se arrepentía y que todo era culpa de Biden, dijo él, porque el gobierno de los Estados Unidos lo había presionado. Según tengo entendido, pero esto no lo he podido confirmar, el propio Trump ha dicho que este hombre ha incurrido en un grave delito porque ha provocado que miles de personas, en este caso norteamericanos, fueran sometidos en fin, a un régimen dictatorial, hablando de Zuckerberg, ¿no? Sí, Y que va a terminar en prisión. En fin, estamos hablando, acá se los dejo como dos temas. Uno es Zuckerberg y su arrepentimiento, curioso, uno de los hombres más poderosos del mundo, parece que se equivocó. Y lo segundo es un Trump que dice, lo he dicho ya 2 o 3 veces, ha utilizado el término traición. Y ustedes lo saben, en el caso de Estados Unidos, la traición es un delito federal que se paga con la pena de muerte. Fue el caso famoso de los Rosenberg, aquella familia que le entregó secretos atómicos a la Unión Soviética en los años 50 o 60, que terminaron en la silla eléctrica. O sea, y eran inocentes, Pues y eran inocentes. No fueron Fue ellos. toda una confabulación. Pero para dejar temas, Mark Zuckerberg arrepentido y Trump hablando de traidores. Y cuando empiece a armar la lista de traidores, si llega al gobierno, puede ser larga. Puede ser larga. Entonces, larga, no vamos, kilométrica. ¿Cómo interpretan esto? Muy brevemente, para ya no extendernos mucho. Y a ver, yo creo que Meta, Zuckerberg,
Lo que pasa es que ve venir nubarrones en el horizonte. Yo creo, sí. Claro. Sí, Y sí. entonces ha dicho, yo como buena rata me bajo del barco ya. ¿Mm? Me bajo del barco ya. Aquí yo no he sido, a mí me han obligado, pero ¿quién te ha obligado? Ese y ese. Ese que está ahí. Claro, ese. Y le lato a todo el mundo, vamos, pero yo tengo que salvarme. Obvio. Claro. Pero no era el Porque hombre más la poderoso carta, del porque la planeta. carta de Zuckerberg es muy grave Yo- por dos cosas. Hombre, una, porque evidentemente deja en evidencia el carácter dictatorial de un régimen que espía a sus ciudadanos, que censura a sus ciudadanos, que de alguna manera induce a sus ciudadanos a tener que aceptar cosas que son inaceptables, pero que engaña a sus ciudadanos Que y les miente. participa en una operación ilegal para, de alguna forma, trucar las elecciones, ocultando un tema como el de Hunter Biden, Por ejemplo, que el presidente. podía haber significado, con una pequeña diferencia, que Trump hubiera ganado esas elecciones. Eso, en Watergate, obligó a Nixon a dimitir. ¿Mm? Esto, que significa también, de alguna forma, una falsificación de la realidad en la campaña electoral, indica que el señor Biden es un presidente ilegítimo y tendría que dimitir. Eso es lo que está diciendo Zuckerberg. Pero además, y la segunda cosa, que es casi, yo me atrevería a decir que incluso más grave, que es que acuse a organismos federales de llevar adelante este plan, que es el FBI. Es decir, se supone que esa agencia federal, que su misión máxima es la defensa de los ciudadanos norteamericanos en el interior, es la que está implicada en las campañas de control social y de propaganda y de falsificación de la realidad, y está implicada además en el trucaje de una campaña electoral con las consecuencias que tuvo. O sea, son dos cosas realmente muy graves. Una, porque descalifica completamente la legitimidad que pueda tener Biden, cuando, claro, lo lamentable es que ocurre ahora ya en la campaña electoral, cuando ya los norteamericanos han sufrido 4 años de Biden, ¿no? Y antes de que hable Fernando, ¿tú crees, Juan Antonio, que Trump viene con... Aquí en Argentina se dice el cuchillo entre los dientes. Cuando se pone el cuchillo entre los dientes, que va a arrasar con todo. Puede ser, porque evidentemente estos son delitos. Hombre, yo no sé. Además, él no tiene mucho tiempo, tendrá 4 años. Después... Claro, Trump debería quitarse la espina clavada de que de alguna forma, si no le robaron las elecciones, al menos si se las trucaron. Y el Russia Gate también. Claro, ¿no? sí, por eso te digo que al menos se las trucaron. Es decir, esa espina clavada, pero además es una espina clavada en la cual no solamente la que le montaron en las calles o los temas que han llevado los tribunales de justicia y las campañas mediáticas buscando el asesinato social de Trump. Sí. Hombre, de alguna forma esa espina se la querrá quitar. Yo creo, ¿no? sí. Claro, se la querrá quitar, aunque sea por una cosa muy humana como es una cierta sensación de venganza, ¿no? Es decir, ya está bien. Estos tipos me hicieron la vida imposible durante los 4 años de mi presidencia y me han seguido haciendo la vida imposible en los siguientes 4 años. Sí, y además toda la implicancia. Tengo entendido que algo que a él lo ha afectado mucho es su familia, ¿no? Su esposa, todo el tema de la stripper esa, la señorita hombre, esa. Claro. Melania Eso por no hablar de la movida del día del Capitolio, por ejemplo. En la cual toda la responsabilidad se la ha echado a él, a pesar de que
la primera muerte es a tiros por parte de la policía del Capitolio. Dentro. Una Y seguidora después de con esto, el Floyd, claro, cuando la Melania y su hijo debieron ser llevados al búnker debajo de la Casa Blanca por temor. ¿Te acuerdas cuando lo de George sí, Floyd, sí, que estaban aparentemente querían agredir la Casa Blanca y sí, demás, siendo estaba rodeada la Casa Blanca. Sí. o sea, su Otro familia caso, fue tocada, ¿no? Probablemente. Yo tengo la sensación, y ya le dejo la palabra a Fernando, que él en estos 4 años, además ya tiene una edad en que ya está al final, también ya está en los 80, no que está al final, pero digamos, ya no tiene muchas más cuentas que saldar que estas, y que por otra parte tiene solo 4 años, él no puede repetir. Yo tengo la sensación que él va a ir al hueso de lo que a él le importa, que es vengarse, salvar su Alguno va a morder, eso y seguro. dejarlo a Vance que se prepare para ser presidente a posterior. Pero Alguno va a morder, eso seguro. Alguno sé lo por va a qué. morder. Porque es a que ver, sí, son muchas cuentas acumuladas. Sí, estoy de acuerdo y efectivamente lo ha dicho, va a ir a por el Estado profundo. Se lo va a cargar. Otra cosa es que pueda y le deje. Es decir, Claro. habrá que ver ahí las presiones. Bueno, primero, que gane las elecciones. Porque todos sabemos que en última instancia los demócratas van a hacer un fraude electoral de libro. no creo. ¿Tú crees? ¡Hombre! Cada vez va siendo Sí. más difícil, Fernando, porque el fraude electoral se puede hacer cuando la diferencia entre un candidato y otro es de 2.000 votos, 3.000 votos, como ha ocurrido en algún estado en las últimas elecciones. Cuando son esos pocos miles de votos que distribuidos entre determinadas mesas en un estado, pues sí. Es decir, es una cantidad tan pequeña que es posible meter mano y disimular un fraude electoral. Pero si Trump le saca 3, 4 o 5 millones de votos a Kamala Harris, no hay posibilidad de fraude. Porque es que tendrías que implicar a tanta gente en el fraude que eso saltaría. No te lo tengo tan claro porque Teóricamente se acepta que en los Estados Unidos hay un 3% de fraude, resultado de la confusión, las cartas y demás. 3 puntos. el voto por correo, el tema de los inmigrantes metidos para que voten a los demócratas. Las actas no aparecen. Es decir, una cosa que puede pasar es que se produzca un shock de nuevo. Por ejemplo, sí. ¿Sabes? Sí. Que pase algo muy gordo, que lógicamente distorsione completamente ya la campaña electoral y demás. Pues yo qué sé, Pearl Harbor, ¿no? Sí. Sí, un 11 de septiembre, un Pearl Harbor. Claro. Todo está abierto, ¿no? No, ahí. Y luego ya digo. La historia está abierta, ¿eh? Cuando decimos que lo más probable es que Trump gane, es porque pensamos en la normalidad. Pero la historia está abierta, ¿eh? Es decir, que aquí nunca se sabe, y menos con esta gente. Claro, es decir, yo tengo clarísimo que los demócratas no están dispuestos a perder y a que gane Trump. No están dispuestos y van a hacer lo que sea para evitarlo. Ya lo hemos visto con el famoso atentado fallido contra Trump. Claro. Están dispuestos a lo que sea. Pero no se habla más de ese tema. ¿Cómo es posible que no se hable más? Y pasó hace un mes. Pero es curioso. Pero es algo. Porque todos los grandes medios de comunicación, excepto la Fox, son demócratas. Así de claro. Pero es manualcía. Es decir, esto es. ¿Tú qué tienes que hacer? Una vez que ya has saltado las chispas por todos lados, porque ya hemos visto indicios más que suficientes para darse cuenta de que aquello no era simplemente un loco sectario. Cuando ya sabemos que hay indicios suficientes, se aplica manualcía, que es... Ahora se habla de esto. Primero, emborronar todo con pistas falsas. Y segundo, ya dejarlo en manos de los tribunales, que lo alargarán el tiempo que sea necesario para que se olvide. Manualcía. Este es el tema hoy, si la mujer, si LGBT, si estamos de acuerdo. Esta es la campaña de esta mujer, ¿no? Una cosa rarísima. No tiene ideas, no tiene propuestas, en fin. No sé, yo soy una mujer que siempre la veo riéndose. Sí. Y claro, pues hombre, no están las cosas como para reírse mucho.
Y menos en un país que todos los meses tiene que entregar 40 millones de vales de comida para que la gente pueda comer a final de mes. Es que, hombre, no sé si está la cosa como para reírse tanto. Parece ser que esta señora tiene un perfil psicológico, digamos, sí, un tanto alterado, no normal. Y otros problemas. Sí. También, pero además... Es decir, hay gente que habla mal. Queridos amigos, estamos ya en las 2 horas de comunicación. Han habido, yo creo que miles de mensajes, se han ido poniendo algunos de felicitaciones y de saludos de mucha gente, a los cuales tenemos que decirles que se hagan miembros del canal, que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita, porque allí se enterarán de las próximas comunicaciones. Mañana estaré en mi caso, con Antonio Valdés del canal El Mercurio Ahora o Nunca, hablando de geofinanzas como todos los miércoles. Lo pasamos para mañana por una cuestión excepcional. Hablaremos de finanzas con el Grupo de los 50, ese canal que para nosotros es muy interesante, que habla de finanzas, de geofinanzas, el dólar, los BRICS, lo que hablaba Fernando recién y demás, eso mañana. Y el domingo estaremos nuevamente mano a mano con Juan Antonio Aguilar y el martes próximo mano a mano con Fernando. Pero así estaremos los domingos con Juan Antonio, los martes con Fernando y los jueves, como hoy, los 3 juntos para hacer, bueno, una charla entre amigos en torno a la geopolítica mundial. Yo ya sabes que me conformo con que alguien haya aprendido una cosita, ¿eh? Pues mira, ya me conformo con ello. Impresionante. Y que nos dejen seguir haciéndolo, que es otra. Bueno, esos son los amigos de la OTAN, en fin, que están censurando. Sí. Yo decía, lo vi muy acongojado al querido amigo Pedro Baños, al coronel, realmente lo vi muy acongojado con esto de la censura. Pedro Baños, a quien le mandamos un saludo, sí, amigo nuestro, de los 3, porque lo vi preocupado con esto de la censura. Se ve que es un buen hombre, yo no lo conozco personalmente, pero además realmente... es que, precisamente por ser uno de los más conocidos, al menos en España, también es el que más ataques sufre. Claro. Y también, precisamente, como es buena persona, es bonachón, ¿no? Sí. Pues entonces él piensa todavía en la bondad humana. Claro. Yo, como ya soy más como Schopenhauer, cuando veo un amigo con un perro, a un amigo mío que lleva el perro, saludo primero al perro y luego al amigo. Yo estoy más endurecido que mi coronel, ¿no? Sí, pobre Pedro, le mandamos un abrazo, querido Pedro, te mandamos un abrazo y bueno, lo vimos. Él está muy presionado, Sí. Están cerrando canales. En el ojo del huracán, es muy famoso aquí, sí, y tiene, además, ha publicado muchos libros, ha salido en muchos programas. Y le han hecho muchas operaciones. Y van a por él. Y bueno, por eso es importante que ustedes, amigos, compañeros de ruta en esto, nos apoyen suscribiéndose al canal, formando parte de los miembros. Hemos abierto el capítulo de membresías, que esto implica algunos tratamientos un poquito más exclusivos que daremos ya a partir de la próxima semana o la siguiente, no recuerdo. Eso implica una contribución al canal, pero bueno, es lo que tenemos que hacer entre todos, los que podamos, los que puedan, y los que no puedan, no pasa nada, o que no lo deseen, no hay ningún problema, formar parte de la comunidad del canal. Y si no, suscribirse, compartir los contenidos, compartir en las redes sociales, darle like, en fin. Queridos amigos, Juan Antonio, Fernando, Juan Antonio, como siempre, un honor, un placer, y claro que sí que ha sido sumamente nutritiva y valiosa esta charla, así que de mi parte ha sido un honor estar con ustedes. Igualmente. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Que ya veréis cómo el frente de Ucrania ha variado tanto que no, vamos, imposible de reconocer. Ya lo veréis. Y Fernando, la próxima, hay pedido unánime de tu guayabera caribeña, la camisa esa de flores. Bien, me comprometo aquí firmemente a ponérmela el próximo día.